Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos, para todo el pueblo de Dios que hoy se acerca, que hoy llega esta noche. Hoy tenemos una gran bendición, un tema maravilloso que el Señor ha traído para transformar el corazón, transformar la mente y el espíritu del pueblo de Dios, el cual hoy damos gracias. Nos ponemos en las manos de Dios para que el Señor dé fluidez en el poder del Espíritu Santo sobre la palabra y que el pueblo tenga los oídos atentos a la palabra. ¿Defraudaste a Cristo o le has fallado a Cristo? Hazte esta pregunta hoy. ¿Cómo te sientes en relación con Dios? ¿De qué manera tú le has fallado? ¿De qué manera lo has defraudado? Y hoy, a través de esta pregunta que te hagas, ¿sientes que lo que has hecho contra Dios has faltado a su promesa, a su palabra, al arrepentimiento que una vez hiciste con Él y que llegaste a sus pies para que tu vida fuese transformada? ¿Cómo hoy te ves y cómo hoy te sientes con Dios, en Cristo, a través de lo que has hecho hasta este momento? ¿Sientes que tu amor es tan infinito y tan poderoso que te ha limpiado esos pecados, esas culpas, esas condenaciones de las cuales vives cada día? Pues hoy el Señor nos trae a través de su palabra, de esta predicación que hoy nos trae a través de este tema. Vamos a Lucas 22:48, que dice: entonces Jesús le dijo a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y hazte una pregunta. No solamente fue Judas, no solamente fue para Judas esto. Es una pregunta que resuena hoy en el corazón de cada creyente, de cada persona que hoy se siente que es creyente, que ha transformado su vida, que está en este camino. Hay actos de amor que aparentemente crees que estás siendo fiel y que estás amándolo, pero manejas todo a tu manera, sin importar que has traicionado, que has saltado las normas, que has saltado las promesas. Porque mucha gente ve el amor como una costumbre, ¿sí? Y esa costumbre siente que puede validar muchas cosas, como fallar, hacer trampas, hacer miles de cosas que lo hacen con otras personas y asimismo lo hacen con Dios. ¿Cuántas veces le has prometido a Cristo muchos cambios, muchas situaciones, y le has prometido completamente y hasta has hecho promesas a causa de algo que requieres o que necesitas, y las has incumplido y le has fallado? Y Dios te sigue perdonando, te sigue pasando situaciones, te sigue hasta que llegue un momento donde hay un alto en el camino, donde hay un freno para muchas cosas. Y ahí es cuando muchos empiezan a catalogar a Dios como el culpable de todas las cosas. Y hoy el Señor nos hace entrever en este tema para que tengamos una conciencia, despertemos la conciencia ante cada acto que realizamos y que hacemos. Cada acto trae una consecuencia. Por más que Dios quiera te ame totalmente y quiera limpiarte el camino, librarte de las situaciones, siempre va a haber una consecuencia que va a acarrear con tu vida, que va a ser un tropiezo o un freno para muchas cosas que creías que tenías o que verías solventada en tu vida. Vamos al rey David y vamos a tantos de la Biblia, de la palabra, que le han fallado a Dios, que han sido personas ungidas. Ungidas quiere decir escogidos de Dios, personas que Él ha tomado para liderar el camino. David, un hombre íntegro en muchos aspectos, una persona que obedeció a Dios
en todo y obedeció al pie de la letra muchas cosas. Hasta que Dios le otorgó el poder como tal. Y todos vemos o hemos sabido en la historia y en todo que el poder ensoberbece, el poder ciega, si no lo sabemos manejar, si no tenemos control de él. El poder llega de muchas maneras, no solamente siendo reyes, siendo presidentes, sino en muchas otras oportunidades o formas. Llega el poder. Y llega un momento donde el poder ciega a la persona, porque la persona le sale este otro yo al ser humano, que es el yo maligno, que es ese ser, esa vocecita que le empieza a hablar, que le empieza a elogiar, a llenarlo de egos, y esos egos lo traicionan, lo llevan a hacer cosas que no debes hacer. En el caso de David, el poder lo ayudó a que su pueblo lo adoptara y lo amara más. Pero a pesar de esa situación, David tuvo un quebranto, y ese quebranto era su lado oscuro. Y su lado oscuro era la lujuria. Y a través de la lujuria, siendo el rey, el poder lo ensordeció, porque el poder lo encegueció. El poder le colocó vendas y lo hizo creer que él era el magnánimo, que Dios estaba a favor de lo que él quisiera hacer. Y Dios, antes de darle el poder, le dejó unas reglas fundamentales para tomar el poder, prácticamente similares a las que le entregó a Saúl. Y era no tomar muchas esposas y no tomar mujeres extranjeras. Y lo primero que hizo David fue tomar muchas esposas y segundo, tomar mujeres extranjeras. ¿Por qué Dios establecía que no tomara muchas mujeres y que no tomara mujeres extranjeras? Porque las mujeres extranjeras traían costumbres paganas, paganas que adoraban a dioses falsos, dioses que venían de líneas demoníacas. Y sabía que si traía esas mujeres a su vida y a su palacio y a las costumbres de su pueblo, iban a corromperlo. Y al corromperlo, iban a fragmentar el amor de Dios. ¿Cómo vemos algo que para algunos en su visión natural lo ven como algo normal? Pero para Dios, que todo lo ve, que todo lo escudriña a través de su espíritu, que lo ve desde delante de ti, adelante de ti, porque Dios tiene el plan de cada persona trazado, hecho. Y aunque Él nos haya dado libre albedrío, nos dio un libre albedrío para que aprendamos a tomar decisiones. Que cuando nos equivoquemos hagamos un alto en el camino y reconozcamos el error, nos arrepintamos completamente delante de Él, para que Él nos levante esa ofrenda y nos ayude a encaminarnos en el camino correcto. David lo vio bien, se casó 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 veces. Creo que aquí 14 veces se casó. Y de ahí, al no estar satisfecho con lo que tenía, de traer mujeres extranjeras y hacer cosas que desagradaban a Dios y que faltaban a lo que Dios le había dado, que Dios tenía mucha misericordia con David por su corazón, por su amor hacia Dios, por su entrega a Dios. Aunque tenía su lado flaco, tenía algo más grande que era su corazón hacia Dios. Sin embargo, Dios le pasó varias. Hasta que llegó al punto que esta lujuria lo empezó a enceguecer. Ya empezó a traer concubinas y empezó a caer en las seducciones que le tendían. No tuvo la fortaleza, sino que cayó
mujer de uno de sus mejores soldados, el cual comete adulterio. Y a pesar del adulterio, estando él en ese momento consciente de lo que estaba haciendo, se olvidó de esa conciencia, porque ahí siempre que hay una maldad, siempre que hay un pecado, los espíritus demoníacos, los espíritus inmundos enceguecen a la persona. La hacen enceguecer tanto que la hacen creer que lo que está haciendo no tiene ningún pecado, no tiene ninguna consecuencia. Y al estar enceguecido, se aparta en ese momento de algo que se llama el amor de Dios. Hay una fragmentación en ese momento, que el ser humano no lo siente en el instante porque él está enceguecido. Sus ojos no están viendo la realidad. Y al caer en el pecado, ya el envuelto en ese pecado se acrecienta el pecado. En este caso, la mujer con la que tomó, que era la mujer de Urías, ella queda embarazada de esa relación, de ese acto que hicieron. Y como no, la única forma de poder tapar ese acto era hacer venir a su esposo de la guerra y que se acostara con ella, que tuvieran intimidad juntos para poderle meter el hijo a él. Pero como él rehusó de hacerlo, la única forma que David se le ocurrió por sus consejeros fue mandarlo a matar, colocarlo en el frente de batalla para que lo mataran. Ahí ya creció más el problema. Y ese problema ahí ya hay una ruptura completamente. Y al traer esa ruptura, eso ya viene una consecuencia grave. Y esa consecuencia es que ahí ya interviene la mano de Dios. Y la mano de Dios, cuando interviene en ese caso, interviene con dureza. Y lo primero que le sucedió a David fue la muerte de su primer hijo. Luego vienen más muertes de sus hijos. La muerte del hijo que tuvo con Betsabé. Y luego llega la muerte de sus demás hijos. Llega una enfermedad a David, que es una herida que se empieza a podrir en la piel, y él empieza a ser despreciado por su gente, por sus mismos hijos, sus esposas y parte del pueblo, porque lo ven que está herido, vulnerable y que está con el pecado. Como está él con el pecado, él se aleja de las personas que más le podrían ayudar, los profetas, los sacerdotes y los consejeros de bien. Se alejó completamente de ellos porque su pecado era tan grande que no les podía dar la cara, porque al mirarlos sus ojos caían de vergüenza a lo que hizo. Eso pasa cuando haces algo que sabes que está mal hecho y que al estar mal hecho, tu ceguera espiritual te lleva a seguir en ese ritmo, a seguir en ese pecado, a seguir en ese problema, hasta seguir quebrantando tu vida. Si así como le pasó esto a David, así también le pasó a Saúl. Saúl, el ego lo llevó a creerse más que Dios. Y el ego lo llevó a saltar todos los conductos al punto que llegó a atentar con la vida del profeta Samuel y a hacer muerte a todos los sacerdotes. Y ya él perdió totalmente la cordura, porque ya el pecado lo absorbió. El espíritu de la unción se apartó y entró en él en los espíritus inmundos que no lo dejaban dormir ni estar en paz. Cuando hay una persona que comete totalmente pecado contra Dios, que comete pecado contra sus hermanos y se salta los conductos o los reglamentos de Dios,
esa persona no va a tener paz, ni tiene paz, ni para almorzar, ni para sentirse con su familia, ni con ninguna persona. No siente paz ni al dormir, porque su conciencia lo atormenta tanto que siente una impaciencia en todo instante, que no se siente y no se halla. Eso es cuando no reconocemos y no reconocemos la situación de nuestra vida. Ahí es cuando la conciencia tiene que actuar, cuando la conciencia tiene que despertar y ver la falla y volver a recobrar el camino yendo al Señor, yendo a buscar de Él un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento real, que Él nos limpie el alma y el corazón de toda afrenta y maldad que hemos cometido. Porque las consecuencias siempre vienen o con muerte, o con enfermedad, o con fracasos, o con situaciones que te van a llevar a situaciones donde lo puedes perder absolutamente todo. Por eso estar siempre, siempre conectado con Dios es la línea perfecta para Él guiarnos. No importa si estás pasando alguna situación, pero cuando tú siempre tienes la conexión con Dios, Dios tiene su mano delante de ti. Sobre ti está la mano de Dios y Él guiará tus pasos y tus caminos. Pero eso es lo que hoy el Señor nos trae a través de su palabra. Vamos al Salmo 41:9. La traición que duele no viene de los enemigos, sino de los cercanos. Y muchas veces la traición viene de ti mismo también. Porque no hay peor enemigo muchas veces que tú mismo. Por eso debemos cada día estarnos examinando nuestro corazón, examinando nuestra alma, nuestros pensamientos y nuestro ser. Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este salmo nos muestra cómo David fue traicionado en cierta manera por su gente, pero fue traicionado porque todos no compaginaban con la fe y con la plenitud que él hacía. Cuando él estaba en búsqueda de poder tener una buena relación con Saúl y tener una relación con todos, hubo muchos opositores contra él, personas que estuvieron cerca de él y que lo traicionaron y que lo buscaban para asesinarlo. Pero cuando tú estás con el Señor, cuando tú sabes que tienes a Dios contigo y que tú actúas de la manera como el Señor quiere guiarte y tú aceptas la voluntad de Dios, porque muchos quieren hacer la voluntad humana, mas no la voluntad de Dios. Dios quiere una obediencia y la obediencia es renunciar a todo lo que tengamos alrededor nuestro en nuestras capacidades. Si a alguien le hace cualquier cosa, lo primero que le llega a la cabeza es venganza por su propia mano. Si le cometen alguna situación, si lo han robado a otro, lo primero que quieren es hacerle más daño a esa persona. Pero Dios tiene un plan perfecto para todo. Él quiere que tú te desprendas de todo tu fundamento humano, que te desprendas de ese ser egoísta, de ese ser que todo lo quiere hacer y saltar la mano de Dios. Dios tiene planes perfectos. Dios tiene una mano poderosa que gobierna. Dios tiene su plenitud. Hoy entendemos que la palabra está trascendiendo cada día más, pero a través de esa trascendencia de la palabra,
hoy buscamos más adentro y entendemos que en la creación Dios sujetó su poder, su nombre y su establecimiento para fortalecer toda su gobernabilidad sobre toda la dimensión, sobre todo lo que tenemos alrededor. Aunque muchos hoy compaginen con otras costumbres y con otros pensamientos, Dios es autónomo y Él es el que gobierna sobre todo ser. Él tiene el poder. Cuando escuchamos el nombre de Jehová de los ejércitos, que en el original es Yahweh Sebaot, Él tiene una potestad absoluta de gobernabilidad. Porque cuando tú te encomiendas al Señor de los ejércitos y le entregas tus batallas a Él, Él lo primero que hace es defenderte. Él lo que hace es ganar y vencer la batalla Él y entregarte a los enemigos a tus pies. Porque eso hace el Señor. Cuando nosotros aprendemos a desprendernos de nosotros mismos, a desprendernos de nuestro pensamiento, que todos los días el ser humano vive atormentado y vive en una batalla completamente con su mente. Porque si a la persona hoy le hace falta algo, lo primero que quiere hacer es meter la mano humana y buscar a otro humano en vez de buscar a Dios. Si le faltó hoy le faltó algún dinero para pagar algo, lo primero que hace que es buscar y llamar a otra persona para que le preste. O llamar a alguien para que le ayude. Pero lo primero que debería hacer que es buscar al Señor. Porque Él tiene el dominio. Él dice, venid y buscadme. O sea, buscarlo a Él es que Él quiere que en todo momento tú tengas esa compaginidad con Él, que tengas esa unanimidad con Él, que tú en todo momento cuentes con Él, que te desprendas de la parte humana para que tú no estés en todo momento en esa división de buscar lo humano en vez de buscar lo espiritual, que es Dios, que es Cristo. Él nos lo dejó ¿para qué? Para que viviese en la presencia nuestra con su Espíritu. Y si Él nos fundamentó su Espíritu Santo en nosotros, es para que Él nos suministre, Él nos dé esa luz, nos dé esa orientación. Pero como en todo momento el ser humano vive en la ansiedad, vive en la preocupación, vive en el ahorita y ya, y que todo lo quiere resolver ya. Pero no se da cuenta que pasa años persiguiendo otras cosas que no ha alcanzado, pero sí tiene afán de hacer cualquier cosa pequeña en el instante y no esperar y buscar del Señor. ¿Cuántos errores cometemos diarios? ¿Cuántos errores hemos cometido en nuestra vida por tomar decisiones en caliente? Decisiones sin consultar a Dios. Decisiones sin apartarnos y decirle, Señor, esta decisión es la correcta, esto que voy a hacer está bien, si esto no está bien, rómpelo, si esto va a ser de daño para mí, quítame este problema. Y Dios lo hace. Lo que va a convenir, Él lo facilitará, y lo que no, lo apartará de tu vida. Pero hoy el Señor quiere que tengamos ese desprendimiento de todo esto y que le pidamos a Él que nos dé sabiduría, que nos dé paciencia, que nos dé esa paz para no desquebrajarnos ante cualquier situación, para no cometer errores y pecados, para saber todos los días y estar en la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, porque todos conocen qué es bueno y qué es malo. Pero en el momento de la situación o del pecado que se acecha,
la conciencia de muchos se borra y ven la oportunidad de hacerlo lo malo. ¿Cuántos caen en adulterio? Caen en el robo, en la situación fácil, porque sienten que el momento se les presenta, pero el enemigo está tan al acecho que él conoce tu debilidad y conoce si estás verdaderamente fortalecido con Dios o no. Y ahí es cuando él busca cómo enredarte para hacerte debilitar y caer. Y cuando tú caes, el pecado te envuelve como una serpiente y te atrapa completamente. Y ya de ahí, la única salida es una consecuencia que va a ser mala. Y es lo que hoy el Señor nos descifra a través de su palabra. ¿Cuántas veces la mujer de Job le decía que maldijera a Dios por la situación que estaba pasando, por todo lo que perdió, por todo lo que le sucedió? Pero lo que la mujer de Job no sabía, y Job en su momento tampoco, no sabía que eso era una circunstancia hecha, primero una trampa que estaba tendiendo el enemigo para Job, y se la estaba haciendo planteada directamente a Dios, y Dios le permitió para probar la fe de Job, al punto que Dios le dijo que le hiciera cualquier cosa, pero que no le quitara la vida. Sin embargo, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía, y su fortaleza, a pesar de tener lepra, de tener todo lo que le pasó, nunca maldijo a Dios. ¿Por qué? Porque él era consciente, porque era un hombre justo. Un hombre justo es cuando tiene su confianza en el Señor, cuando a pesar de todas las cosas confía en el Señor, que se fortalece a través del alimento. Y en ese tiempo no había palabra, no había Biblia, mas él se fortalecía ¿en quién? En la voz del Señor, en su fortalecimiento. Si en ese tiempo hombres como Job, que se fortalecieron a través de saber escuchar el interior, de escuchar la voz de Dios, hombres como Abraham, como Isaac, Jacob, en ese tiempo no había Biblia, no había escrituras. Escuchaban la voz de Dios interiormente, porque aprendieron actos y secretos y misterios sobrenaturales que lo hacían a través de la meditación y la oración. Y empezaron a escuchar la voz de Dios, la obediencia a Dios, y empezaron a tener algo que se llama el temor a Dios. Cuando aprendieron a tener el temor a Dios, sabían que si quebrantaban cualquier norma, iba a haber una consecuencia. Hombres como Abraham tuvieron errores, mas Dios les daba la luz y el camino para recomponerlos. Y el Señor hacía esas obras para tener esa capacidad en el ser, probar el corazón, probar el alma. ¿Cuántas veces no te has dado cuenta si Dios te ha probado? Si ha probado tu fe, si ha probado tu fortaleza. Si tú no has tenido la capacidad de discernir lo que es de Dios y lo que es del enemigo. Porque el enemigo disfraza cosas. El enemigo no tiene poder. El poder se lo ha otorgado el hombre al enemigo, porque el enemigo no tiene ningún tipo de poder. Él no tiene capacidades de creación. Él imita lo que ya está creado. Él hace lo que ya está creado y lo voltea hacia favor para engañarte. Él es un engañador. Y el mundo cae porque el mundo le ha dado atribuciones al enemigo. Le ha dado atribuciones
el cual le ha generado poder que él no tiene. El enemigo no tiene poder. El enemigo es un ángel caído, un ángel que fue expulsado y que se quiso rebelar ante Dios y que Dios leyó el pensamiento de él y lo expulsó. Y él no tiene poder. El poder se lo ha otorgado el hombre a través de atribuirle cosas. El único creador es Dios. El único poderoso es Dios. El único que puede cambiar tu vida es Dios. El enemigo lo único que sabe es torcer la vida. Pero es cuando tú no comprendes, cuando tú tienes la mente vacía y no entiendes que el centro de nuestra vida es Dios. Él es la luz que emerge y el poder de su fuerza. Sin Él, nosotros no somos nada. Dios es su poder, que Él vence batallas. Por eso su nombre y su poder sobrepasa el entendimiento, retumban en los cielos y en la tierra. Por eso el Yahweh, el nombre de Dios, y el Sabaoth, o el ejércitos, es Dios venciendo las batallas sobre toda circunstancia. En el original, en la Biblia original, está el nombre completo del dueño del oro y de la plata, que es Yahweh Sebaot. Es el dueño del oro y de la plata. Es el creador. Es el que vence las batallas. Es el Dios poderoso. A Él debemos invocar su nombre. Ese nombre tiene poder que retumba en los cielos. ¿Y en el nombre de quién? De su Hijo. Porque su Hijo vino a hacer un establecimiento de fortaleza en nuestra vida. Al derramar la sangre de Jesús, es la sangre del Cordero derramada en sacrificio. Y esta sangre, cuando se derramó en ese sacrificio, se hizo para romper las maldiciones, para romper las heredades que veníamos de Adán. Cuando se rompió ese velo fue rasgado. Y ahí es cuando Cristo hace parte de nuestra vida. Y Él en la palabra, en los evangelios, Cristo dice: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Cuando Él dice yo los haré descansar, es que Él toma lugar en nosotros y Él toma toda preocupación y carga para ser liviana, porque Él es el único que puede solventar las preocupaciones. Él no dijo en la palabra: venid, llamad a Pedro, a Juan y a Miguel para que ellos te hagan el favor de cargar tus cargas. En ningún momento la palabra dice así. Él dice: venid a mí, todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Porque Él toma nuestras cargas, Él, Cristo Jesús, y nos lleva a otra dimensión. El alcanzar esa dimensión de paz. Y esa paz, cuando les digo la paz, es vencer la preocupación mental. Cuando tú estás confiado de Dios, tú no tienes temor a ninguna situación, a ninguna preocupación, a ningún problema, porque sabes que Él estableció una promesa, Él estableció una palabra, Él lo hizo a través de su sangre y esa sangre se vertió para nosotros. Así que debemos establecer una fe, una fortaleza, una confianza. El hablar constantemente con Dios es lo que nos mantiene unidos, es lo que nos mantiene en comunión para no caer. Pero cuando tú estás apartado, cuando tú no buscas del Señor en ningún momento del día, cualquier situación te va a sacar de tu paz, te va a llevar a una intranquilidad. El Señor nos ha demostrado a través de toda su palabra
cuán grande es Él, cuán grande es su poder, cuán grande es su misericordia, cuán grande es todas las bondades maravillosas de Él. Hay un hombre en la Biblia que solamente le dieron un fragmento corto en la Biblia, pero en su apócrifo tiene un fundamento bastante importante, que es Enoc. Enoc es un hombre que fue justo porque tenía un temor a Dios, guardaba sus principios. Él empezó a establecer una comunión con Dios tan fuerte en oración, en meditación, en plenitud, en obediencia, al punto que este hombre nunca murió. El Señor le envió ángeles y lo llevaron a donde está Dios. Dios le mostró en sueño y visión y lo llevó en espíritu a todos los 7 cielos que existen. Le mostró todas las facultades, le mostró la importancia que tiene cada ángel, le mostró la gobernabilidad de Dios, y Dios lo revistió de pureza y lo revistió como ángel y lo llevó con él. Ese Enoc fue nada menos y nada más que él fue quien Dios otorgó a él un revestimiento para ser el que llevó la comunicación con los ángeles caídos, quien lo llevó como interlocutor para solucionar situaciones que los ángeles caídos habían hecho en la tierra. A ese nivel llegó él. ¿Y cómo se llega a ese nivel? Cuando te desprendes de todo. De todo es de ti mismo, de tus conceptos, de tus pensamientos y de tu ser. Él no llegó a hablarle a Dios para poder gestarle el perdón de algunos ángeles que se arrepintieron de haber hecho lo que hicieron. Y eso es lo que muchos hoy no conocen, porque solamente se basan a lo fundamental y no a lo profundo de la palabra y del misterio de Dios. Dios en la Biblia se habla de muchas personas y algunas se hablan por encima, pero esas que se hablan por encima son personas que alcanzaron una profundidad tan alta y tan grande que no establecieron profundidad sobre esas personas, como Felipe. Felipe se habla un poco, solo un poquito, y Felipe alcanzó dimensiones espirituales en el tiempo de Jesús. Y en el tiempo de Jesús, él se transportaba de lugares dimensionales, atravesaba dimensiones a lugares donde no se transportaba ni caminando ni en caballo, se transportaba de una forma sobrenatural. Y este hombre aplicó las enseñanzas de Jesús. A eso hoy nos lleva el Señor, a que llevemos una vida limpia, una vida nueva, una vida renovada, una vida confiada en Él, una vida en la cual nos desprendamos de nosotros mismos, de nuestros actos, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de las tentaciones. Porque las tentaciones siempre están ahí. La decisión está en ti, en tomarlas o dejarlas. Porque el Señor nos revistió de su poder, de su pureza, pero también de la decisión para llevarnos a un nivel diferente. Vamos a Mateo 26, 21 al 25, ¿qué dice? Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno
uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Judas, de todos los apóstoles, Judas era, digamos, que el que tenía mejor preparación. Pero Judas venía con un conflicto interno de cambiar su vida de rico, porque Judas no era una persona que venía como los apóstoles, que eran pescadores, campesinos. Judas venía de trabajar y venía de trabajar con los mismos romanos. Él era contador. Cuando este hombre se acercó a Jesús, se acercó para él cambiar su vida, y él dejó todo lo que tenía para irse con Jesús. Pero en su vida y en su corazón se dejó tentar, se dejó seducir por la corrupción, por la contaminación. Él se corrompió. Él era el tesorero de los apóstoles. Él era el que manejaba los recursos. Y él les jugaba chueco con lo que recibía. Él ya venía con tentaciones y el enemigo sabía que era el más débil de la cadena. Y lo tomó y lo absorbió, al punto que Caifás y todos los del Sanedrín, cuando necesitaban filtrarlo a él para traicionar a Jesús, sabían que él era el más débil de la cadena, que iba a caer tentado para traicionarlo por unas monedas. Y eso fue lo que hicieron. Y accedió a traicionar a Jesús, al punto que se sentó con él, le besó la mejilla, metía la mano en el plato, todo. Jesús, en su inmensa plenitud y su visión total, sabía que él era quien lo iba a entregar. Jesús estaba preparado. Aunque Jesús sintió en el momento de la entrega temor, él sabía que tenía que cumplir con lo que el Padre había trazado. Y pues la traición que cometió Judas le costó la vida. Tanto pudo la traición que hizo que la conciencia no lo dejó en paz. La conciencia lo atormentó tanto que se colgó de un árbol y murió. Y las monedas de nada sirvió. Así él haya querido devolverlas, ya la traición había sido hecha, ya había fallado, ya había manchado. Es como la persona que por el afán del dinero la invitan a matar a alguien, a cometer sicariato. Y esa persona por el dinero cree que el dinero le va a solventar la situación que está pasando. Pero ya cuando esa persona entra en el primer asesinato, ya entra en el primero, el segundo, el tercero y muchos más, y ya esa persona pierde la dignidad, pierde el amor por sí mismo, pierde la capacidad de sentir y de sorprenderse, pierde la dignidad completamente. Porque ya a esa persona le da lo mismo matar a uno que matar a 20. Y ya esa persona está muerta en vida. Porque su final
no va a ser un final feliz. Pocos con esa situación de vida han tenido un final bueno. Solamente es que la conciencia los lleve a un arrepentimiento total, porque ha habido personas en la delincuencia que tanto la conciencia los ha atormentado, que la única salida que han visto es entregarse al Señor, arrepentirse completamente. Y el Señor, a través de ver su arrepentimiento genuino y de su amor, les levanta la frente, les quita esa situación y los lleva a un nuevo camino. Es lo que el Señor hoy quiere y busca del pueblo de Dios, que se examinen qué están haciendo. ¿A dónde ha perdido su coherencia? ¿A dónde has perdido el amor con Dios? ¿A dónde te lleva hoy toda esta situación? Esto no solo se trató de la situación que se vio con Judas, sino que se trata cada día de lo que hoy vemos en el mundo, de lo que hoy vemos la pérdida de amor por sí mismos, la pérdida de amor por Dios. Hoy debemos clamar al Señor para que Él nos permita poder despertarnos ante el adormecimiento espiritual que hoy vivimos. Que Él nos permita llenarnos de su fuente de amor y de su luz para ser nuevos seres transformados en una vida plena en Él. ¿Cómo se defrauda a Cristo en el día de hoy? En Isaías 29:13 nos dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido dado. Aquí nos enseña a través de esta palabra el cimiento real de la palabra, de la enseñanza. Nos dice que hoy por hoy muchas cosas que están en las Escrituras han sido tomadas por mandamientos de hombres, mas la han manipulado, que han querido tergiversar muchas obras y palabras y cimientos del Señor. Porque Él dice en su palabra, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero de labios para afuera, pero adentro no hay nada. ¿Cuántos pasa cualquier situación extrema? Puede ser un temblor, cualquier situación, pasa algo de terror en el momento. Y lo primero que dicen es Dios mío, y buscan y se arrodillan. Pero ese arrepentimiento, ese momento es un momento falso. Porque ahí no hay cimiento de búsqueda de amor. Solamente hay el susto del momento y de la necesidad del instante, mas ahí no hay un cimiento. Por eso el Señor dice, este pueblo me busca con su boca, de labios para afuera me honra, pero en su corazón está apartado, está totalmente lejos. ¿Cuántos hoy dicen que buscan del Señor? Que el Señor es su prioridad, pero a las 3 horas están haciendo lo contrario. Y le están enseñando a sus hijos a ser iguales a ellos, porque no les están enseñando unos cimientos fuertes, fortalecidos, que es cambiar el corazón, cimentarle el amor en el Señor, darle el ejemplo, enseñarle la fortaleza, para que en los momentos turbios no se aparte de Él, ni se quite de lo que Dios quiere de Él. Por eso hoy el pueblo, vemos en este tiempo cómo el pueblo está tan apartado de Dios que solo lo buscan en los momentos críticos,
en los momentos en que hay una situación de ahogamiento. Mas ese ahogamiento Dios les da el agua, se la toman, se satisfacen y al rato vuelven a lo mismo. Y vuelve a pasar otra situación y vuelven al mismo clamor. ¿Cuántos están en problemas y van a la iglesia solamente para solucionar el problema? Y van a buscar la palabra de Dios solamente para solucionar el problema. Pero cuando Dios soluciona el problema, vuelve y se apartan a la concupiscencia, al pecado, a hacer lo contrario que Dios quiere. Porque el Señor dice en su palabra, y el temor a mí no es más que un mandamiento que les ha sido dado por mandamiento de hombre. O sea, el temor a Dios es un temor solamente de boca, porque no lo sienten, porque hacen lo contrario. Hoy vemos cómo el mundo está desquebrajado totalmente, cómo se pelea el uno con el otro, cómo hay guerras en este instante, cómo se ha aumentado la prostitución y la disfrazan con otros títulos para decir que no es prostitución. Estamos en un mundo de la conciencia humana está perdidamente, porque cada día vemos los tiempos finales, cómo se acercan tan rápido. Vemos cómo las situaciones hoy en día están críticas, y críticas solamente porque el pueblo se ha cerrado los ojos, ha dado la espalda y ha ignorado lo que el Señor a través de su Hijo ha traído a nosotros. No escondamos todo lo que hay, porque para Dios no hay nada oculto. Puedes esconderte debajo de una cueva, de una montaña, pero mientras te escondas, tu situación, tu pecado será expuesto. No hay nada que esté oculto a los ojos de Dios. Él todo lo sabe, todo lo obra y todo lo tiene claramente. Él sabe quién es quién y sabe quién le ama de corazón y quién le busca de corazón. No nos engañemos a nosotros mismos, porque el pueblo muchas veces se engaña haciendo cosas creyendo que está engañando a Dios, que está engañando a Cristo, pero el único engañado es el mismo ser humano, porque lo que hagas será expuesto siempre. Vamos a Hebreos 6:6 y dice, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Nos dice el Señor en esta palabra que aunque hayas recaído, aunque hayas caído otra vez, debes renovarte. Y renovarte es arrepintiéndote delante del Señor. Puede que hayas caído 70 veces. Pero si tú buscas fortalecimiento en el Señor y que el Señor te fortalezca, Él te va a levantar. Si levantó a David a través de su clamor, porque David le dolió y se arrepintió y clamó día y noche al Señor de rodillas, clamándole al Señor que lo levantase, que lo perdonara, que le renovara de nuevo sus fuerzas, que le diera un aliento nuevo, que lo fortaleciera de nuevo, que él no quería apartarse de su amor y de su misericordia. Y Dios tuvo misericordia de él y lo levantó de nuevo. Le ayudó a recobrar el reino cuando sus hijos se habían levantado contra él y lo habían prácticamente desplazado de su propio reino.
lo querían matar a él, pero Dios tuvo cuidado de él y le renovó el reino y conocía su corazón. Eso nos dice el Señor que debemos transformarnos, debemos hacerlo para que nuestra vida se torne nueva. El dolor de Cristo al que tú lo defraudes, nos dice en la palabra en Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús no se molestó, él no se enfureció, solo se conmovió. Y el dolor de Cristo no fue por perder la vida, sino por perder a uno de los suyos, por perder a uno que se contaminó, que se apartó, que se dejó tentar y no se fortaleció. Jesús les enseñó y nos enseña a través a los apóstoles, a través del tiempo que Jesús estuvo con ellos, y a nosotros a través de las enseñanzas que él tuvo con los apóstoles, a cómo debemos fortalecernos en la fe, fortalecernos en la tormenta, fortalecernos en la tentación y fortalecernos ante cualquier ataque, sea de enfermedad, sea de cualquier otro tipo. Debemos fortalecernos en su fe, en la confianza en él, en determinarnos y ser determinantes de ir más allá de lo que Cristo nos enseñó. Porque lo que vemos en las Escrituras fue parte de lo que Jesús hizo, pero no todo lo que Jesús hizo quedó estampado en las Escrituras. Jesús hizo tan grandes cosas y maravillosas que si hubiésemos sabido más cosas, tendríamos el alcance de su poder más fuerte. Él nos enseñaría cómo su poder trasciende a través de todo. Es lo que el Señor quiere, que aprendamos a conocerle, a amarle, porque Él en las Escrituras nos dice que si nosotros le seguimos a Él como Él nos enseña, podremos hacer grandes milagros, hasta mucho más de los que Él hizo. Si entendemos la palabra, debemos buscarle de corazón, buscar y desprendernos de nuestro ser, abrir una conciencia nueva, aprender a amar, aprender a perdonar, a ser tolerantes, porque cuántas personas hoy en día no tienen tolerancia absolutamente con nada. Si les dicen verde, ya están encima agrediendo al otro o insultando a la otra persona o pisoteándola de muchas maneras. La tolerancia es lo que nos lleva a un principio nuevo, a renovar nuestro ser, a cambiar de corazón. ¿De qué sirve creerse digno cuando eres una persona que maltrata en todo tiempo? El Señor nos está diciendo que cambiemos. Si caigan 300 veces, busca y busca el perdón. Halla y busca mucho más para que el Señor te enseñe cómo hacerlo. Te dé esa fortaleza y te dé el trascender a un nuevo cambio y tiempo. Hoy puedes dejar de defraudarlo y volver a su amor. Vamos a Apocalipsis 2, 4, 5, que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor quiere que hoy te arrepientas, porque Él dice que si tú no te arrepientes, que eres de corazón duro, de cerviz dura, y que te apartas de no ir
a ser transformado como Dios quiere, Él te quitará la vida. Cuando Él dice que apagaré tu candelero, es que quitará tu vida de la tierra. Así que hoy es el tiempo de ser transformados. Hoy es el tiempo de analizarnos. Hoy es el tiempo de decir, Señor, yo tengo que cambiar esto de raíz. Hoy me arrepiento, fortaléceme para no caer en la tentación y para no debilitarme. Padre, en esta hora bendigo a este tiempo, a este pueblo, a estas personas que han de venir más tarde en la retransmisión. Te clamo, Señor, a ti para que fortalezcas el alma, la mente y el espíritu de tus hijos y de tus hijas, para que hoy, Señor, tengan un arrepentimiento puro, un arrepentimiento leal, y que tu espíritu esté sobre ellos a través de tu amor tan grande, porque tú eres santo, porque eres Dios, y porque todo lo resplandeces a través de tu amor y el perdón. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.